Este circuito corresponde a un sistema de detección de sonido que utiliza un micrófono Electret y dos etapas basadas en amplificadores operacionales para que un LED se encienda cuando el nivel acústico supera cierto umbral. La idea general es tomar la señal muy débil que produce el micrófono, amplificarla de manera considerable y posteriormente compararla contra un nivel de referencia para decidir si activar o no la salida de luminosidad. Nuestro circuito está constituido por dos amplificadores. En mi caso utilicé dos amplificadores tipo LM714 que tienen como función amplificar la señal del micrófono a finalidad de que el LED encienda. Además usamos 4 resistencias de tipo normales y 2 de tipo variables. Esto con fin de cambiar la sensibilidad de sonido, es decir, la sensibilidad de cuánto voltaje va a recibir de entrada para la salida, ver si aumenta o decrece. El proceso inicia en el micrófono Electret ubicado a la izquierda del diagrama. Este tipo de micrófono entrega señales extremadamente pequeñas, del orden de milivoltios, y además necesita polarización para funcionar. Por ello se conecta a un resistor de 10K, que proporciona la corriente de polarización necesitada desde la línea de alimentación. Cuando el micrófono capta vibraciones acústicas, estas se transforman en variaciones mínimas de voltaje que pasan directamente a la primera etapa de amplificación, el amplificador operacional U1A, como se muestra en el diagrama. El amplificador U1A se configura como un amplificador no inversor, con una resistencia de realimentación muy elevada, es decir, de 1 megaohm. Esta resistencia establece una ganancia considerable, indispensable para elevar la señal del micrófono a niveles útiles. En esta etapa, cualquier pequeño cambio provocado por el sonido se multiplica para obtener una salida mucho mayor. En el caso de que cambiemos la resistencia de 1 mega a una menor, la intensidad de resistencia hará que el sonido se disipe y no capte bien las ondas que recibe el micrófono. El resistor R1 de 10K ohms estabiliza el punto de referencia y asegura que el amplificador opere correctamente, sin saturarse en ausencia de sonido. A medida que aumenta el nivel de ruido o de voz captado por el micrófono, la salida de amplificador U1A crece proporcionalmente, generando una señal más fuerte que ya resulta útil para ser procesada por la segunda etapa. La salida del primer amplificador alimenta directamente la entrada del segundo operacional, en este caso el U1B. En esta parte del circuito ya no se basa en simplemente en amplificar la señal, sino convertirla en una decisión digital, encender o apagar el LED. Por ello, U1B funciona como un comparador. Su entrada inversora recibe un voltaje fijo determinado por el divisor resistivo formado por R3, que típicamente se encuentra alrededor de la mitad de la alimentación o en el nivel que se desea usar como referencia, en este caso 12 volts. La entrada no inversora recibe la señal amplificada del micrófono, proveniente del primer amplificador. El comparador evalúa ambas señales en tiempo real. Si la señal del micrófono supera el voltaje de referencia establecido, la señal del comparador cambia abruptamente hacia un nivel alto cerca a la alimentación. En caso contrario, permanece baja. Esta configuración provoca que una respuesta rápida y decisa. Al modificar su posición se decide cuánta señal se requiere para que la salida alcance el nivel necesario para encender el LED, lo que permite establecer si el circuito debe reaccionar ante sonidos suaves o únicamente ante ruidos intensos. Finalmente, el LED L2 se encuentra en serie con la resistencia R4 de 470 ohms. Esta resistencia limita la corriente y protege el diodo, garantizando un brillo adecuado sin riesgos de daño. En conjunto, este circuito demuestra el principio fundamental de un sensor de audio con salida digital, una primera etapa de amplificación de alta ganancia para rescatar señales muy débiles, y una segunda etapa de comparación que decide si el nivel de sonido es suficiente para activar un indicador. El uso de resistencias adecuadamente seleccionadas junto al potenciómetro permite ajustar finamente la sensibilidad y el comportamiento del sistema, siendo ideal para aplicaciones como alarmas sensibles al ruido, activadores por sonido o sistemas de iluminación reactiva. A continuación mostraré la simulación en la plataforma de Tinkercad. En este caso, el diagrama está cambiado ya que en la plataforma no nos deja poner un sistema de audio, o sea, un micrófono. En este caso lo cambiamos por un potenciómetro que funciona como un micrófono. A continuación mostraré el diagrama que está cambiado con el potenciómetro para que se entienda mejor.
El potenciómetro inicial cuenta como si fuera el micrófono. Por ejemplo, si yo quiero hacer un ruido alto, voy a subir la intensidad hasta 370 milivoltios y como vemos el LED enciende. Ahora, si yo estoy así con un ruido muy alto, el LED siempre va a estar encendido. Pero ahora, si yo quiero cambiar la sensibilidad de audio, es decir, cómo va a entrar la señal del segundo amplificador, para comparar, desensibilizamos el potenciómetro número 2, que en este caso es el de la sensibilidad de audio. Por ejemplo, si disminuimos su sensibilidad hasta el valor más mínimo, es decir, aumentamos su resistencia, el LED ya no encenderá, pero yo estoy mandando en una entrada inicial un audio muy fuerte. Si quiero hacer una configuración más adecuada, iré probando una solución más... Iré probando configuraciones acorde a como yo desee. Por ejemplo, si yo quiero tener a la mitad todo, bueno, si estoy mandando una señal media, puedo ir variando el potenciómetro de sensibilidad. Por ejemplo, ahí ya se está activando. Si yo mando varias señales, el potenciómetro, como se dan cuenta, va variando. En cambio, si yo no mando ningún voltaje, el LED no encenderá, es decir, que no capta información. Pero en cambio, si yo cambio su sensibilidad hasta lo más alto, con el más mínimo sonido se encenderá el LED. Gracias.